Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Soy Raúl Castro, estás en Listening Leaders y hoy tenemos a un invitado, a Christian Kremers, un invitado que está en Madrid, aunque se le vea con su tabla de surf allí dispuesto a lanzarse al mar. Es una persona que viene del mundo del turismo, con el que vamos a hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero antes quiero darte las gracias, Christian, por estar aquí. Agradecidísimo. No, al revés, gracias por tenerme. Y lo de la tabla de surf son las ganas de viajar que tenemos ya, ¿sabes? De volver a la playita. Está claro. Actualmente eres CEO de Voyage Discover. Has pasado por un montón de posiciones en el mundo del turismo, desde posiciones de base en un hotel, conociendo la operación, has estudiado en Suiza, tienes toda un back que te ha permitido tener posiciones de responsabilidad muy pronto desde el área de marketing y alzándote a posiciones de CEO en empresas tan reconocidas para quien nos escucha como Iberostar o como Best Day en México. Christian, menudo momento para estar envuelto en procesos en el mundo del turismo, ¿no? O sea, esto sí que es un máster de verdad. Sin ninguna duda. Hombre, yo creo que lo que estamos viviendo, por supuesto, es histórico en el sentido de que nunca había habido una crisis tan global que hubiera afectado de una forma tan tremenda al turismo. Bueno, no solo al turismo, muchísimos otros sectores, pero el que ahora mismo nos compete es el turismo. Porque antes, oye, pues había a lo mejor una crisis fuertísima a lo mejor en España o en Europa o en México o en América, pero siempre había otros mercados de origen que no dejaban de funcionar. Pero es que ahora ha sido todo a la vez, ¿no? Entonces, como la tormenta perfecta. Pero bueno, como todo en la vida, yo creo que hay que afrontar las cosas siempre con determinación. No queda otra. Lo de quedarse en casa sentado en un sofá mirando la esquina del salón no tiene mucho sentido. Y creo que también son momentos muy buenos para aprovechar, para pensar, para repensar, para prepararte para ya no solo el 21, que ya estamos en el 21 y que todavía, desde mi punto de vista, va a ser un año de recuperación, no va a ser un año, desde mi punto de vista, espectacular, va a ser un año de recuperación, pero sí ya para el 22, 23 y 24, ¿no? Y creo que esa labor de preparación y de repensar pasa mucho por diferentes factores como digitalización, tema cultural, qué tipo de empresa quieres construir, ¿no? Oye, mucha gente de la que nos ve ahora te reconocerá como alguien provocador, como alguien que siempre ha estado en ese empuje de digitalizar o modernizar o meter elementos más disruptores en un sector tan maduro como es el turismo, ¿no? Donde estaba todo prácticamente inventado. Claro, cuando llega alguien y empieza a remover, pues genera un poco de ruido, pero hoy está todo el mundo intentando reinventar la rueda. ¿Cuáles son los avances que, digamos, se han acelerado en esta pandemia? ¿Cuáles son, en el mundo del turismo que tú también conoces, qué cosas de las que ya se venían trabajando se han acelerado y están aquí para quedarse? Bueno, pues desde el punto de vista de la distribución, cuando digo distribución, para los que no estén tan familiarizados, es la venta. Yo creo que los confinamientos, los encierros, las restricciones que hemos tenido en prácticamente todos los países han llevado a una dinámica de compra por Internet, pero muchas veces forzado, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor aún no había tenido experiencias de compra por Internet, ha tenido que verse obligada a comprar por Internet, ¿no? El súper, las necesidades básicas, y eso lleva a que si es que aún había una barrera de gente que aún no había comprado productos o servicios por Internet, ahora prácticamente lo ha hecho todo el mundo.
y ya sin una barrera de edad, ¿no? Porque siempre se hablaba de que eran la gente por debajo de 50 o tal cual los que estábamos más proclives a comprar productos y servicios por Internet. Yo creo que ahora ya hablas con gente de prácticamente cualquier edad y prácticamente todo el mundo ha tenido experiencias de compra por Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si le has perdido un poco ese miedo, ¿por qué no vas a comprar tus próximas vacaciones por Internet también, ¿no? Entonces, un poco desde el punto de vista de la distribución, de la venta, creo que es muy importante para aquellas empresas que aún no estaban distribuyendo online, o era una distribución residual dentro de su distribución total. Creo que es importante repensar esto y moverlo un poco en esa dirección. Fíjate que yo creo que el mundo, el sector del turismo en sus diferentes áreas ya estaba muy avanzado, ¿no? Es verdad que probablemente habría algunos que todavía se resistían, pero hasta incluso la fijación de precios es algo que está súper sofisticado en el mundo del turismo, ¿no? Toda esa parte del revenue, toda esa parte del yield está muy vista, ¿no? Sin embargo, tengo ahí una parte que es la hotelería en concreto, que es un sector que tiene que aprovechar para modernizarse y para cambiar sus procesos. Y cuando los procesos los cambias circunstancialmente, bueno, pueden medio aguantar un tiempo, pero muchos de estos cambios han venido para quedarse, ¿no? ¿Qué cosas crees que tiene la hotelería en concreto que modernizarse? Bueno, en la hotelería al final del día, Raúl, hay una cosa muy importante que a mí me gusta siempre destacar cuando hablamos de transformaciones digitales, y es que yo creo que el mundo nunca va a volver a ser físico, o sea, como lo era hace 20, 30 años, donde todo era offline, todo era interactuar con un ser humano, pero también estoy convencido de que por mucha digitalización que venga, tampoco nunca va a ser totalmente digital. Uh-huh. Entonces, creo que la virtud está en ese término medio, en encontrar lo mejor de los dos mundos, del físico y del digital. Cuando hablamos de hotelería y de operación de hotelería, no podemos olvidar que tradicionalmente ha sido siempre un servicio que prestaba un humano a otro humano, ¿no? Es decir, al final del día había una interacción humana, pues desde llegar al hotel y que el botón agarre las maletas del coche. Es difícil digitalizar que un botón agarre las maletas del coche, ¿no? Pero, o si es un hotel de lujo, que el check-in te lo tengas que hacer tú solo. Entonces, hay ciertos procesos que se pueden digitalizar, como, pues no lo sé, que la interacción con el hotel sea de una forma mucho más digital, que tú cuando estás a lo mejor en el resort, pues no tengas que levantarte a ir a la mesa del conserje para reservar esa noche la cena, o una serie de cosas donde tú puedes realmente interactuar y meter herramientas digitales para facilitar un poco esa interacción entre humanos. Pero no olvidemos que para mí es muy importante esa diferenciación del toque humano. Yo por mucho que me guste la transformación y crea que la digitalización es una cosa importantísima y hacia donde tenemos que tender, creo que es mucho más importante poder conjugar el trato humano, la parte humana, con una plataforma digital potente, ¿no? Entonces, me cuesta ver digitalización en ciertos procesos humanos. En otros no, en otras cosas, pues oye, yo qué sé, desde la llave, que desde el móvil puedes abrir la llave de tu habitación y ya no tienes que andar con la tarjetita, o yo qué sé, ciertos tipos de comunicación lo veo muy importante. Pero otros, en cambio, creo que no van a cambiar nunca. No tengo ninguna duda, ¿no?, de que al final somos humanos atendiendo a humanos y yo creo que eso no lo puede suplir nunca una máquina, ¿no? Es verdad que todo lo que sea proceso y todo lo que sea mecánico lo va a poder hacer una máquina, y la persona, bajo mi punto de vista, no sé, lo dejo ahí, la persona lo que va a tener que dar es un valor diferencial que no pueden dar las máquinas, ese valor del calor humano, ese valor de la bienvenida, ese valor de la hospitalidad, ese valor de entender la cara del niño que viene enfadado en el viaje y darle un caramelo en el tiempo justo en el que la mamá quiere ir a ver la piscina y el niño no quiere ir, ¿no? O sea, ese pequeño detalle de sabor humano es donde de verdad van a aportar valor las personas. Pero coincido contigo, tendrá que ser un poco mixto. Ahora, sin embargo, esto, y es un poco donde yo quería llevarte, sin embargo, esto cambia la forma de hacer, ¿no? Y ahí empiezan las resistencias, porque el que ha hecho su modelo y le ha ido bien, que generalmente son los jefes, ¿cómo voy a cambiar algo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Y ahí es donde viene un poco la ruptura.
¿Cómo hacer para que esa gente se suba al carro, ¿no? ¿Cómo convencerles de que esto no va a ser coyuntural, sino que esto ha venido para quedarse? Bueno, mira, te puedo poner un ejemplo muy, muy claro también del entorno turístico, pero más quizás de la agencia de viajes, ¿no? Que es quizás el entorno donde mayor disrupción ha habido y yo creo que va a seguir habiendo, ¿no? Porque es verdad que, digamos, lo que más se ha digitalizado dentro del sector turístico ha sido la distribución. O sea, con el nacimiento de las grandes .coms a principios de siglo, ¿no? Que se dice rápido, pero hace ya más de 20 años, cuando antes todo se movía por agencia de viajes, hasta cualquier mini desplazamiento se hacía en una agencia de viajes, eso lo fueron, digamos, conquistando las OTAs, ¿no? Las Online Travel Agencies, ¿no? Entonces, es un sector que se ha visto... Perdona que te haga un inciso en esto. Esto que has dicho así de pasada... ya no nos acordamos que en cualquier barrio de cualquier ciudad de España había 2, 3 agencias de viaje pequeñitas que pertenecían a una cadena o no, y hoy no ves una sola agencia física de viaje, salvo que sean en sitios ya más grandes o metido dentro en corners dentro de grandes empresas de distribución, ¿no? O sea, ese cambio ha sido brutal. Sí, sí. Pero aquí también es importante destacar que así como se decía que las agencias iban a desaparecer, que todo iba a ser online, no es cierto, porque además si vemos las cifras, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Donde las cifras de venta online versus offline, mal llamado online, o sea, a las OTAs y el offline a las agencias, vamos a simplificarlo mucho, ¿no? Desde hace unos años se ha estabilizado en un 50-50. Quiero decir, y ya le está costando arañar décimas al online del offline o viceversa. Eso quiere decir que la agencia de viajes sigue aportando un gran valor. A lo mejor no están vendiendo exactamente el mismo producto que vendían hace 20 años y están vendiendo otros, ¿no? A lo mejor más long haul, más larga distancia o paquetes más personalizados. O bueno, o mucha gente que aún sigue comprando el paquete al Caribe en la agencia de viajes toda la vida porque Claro, son gastos grandes para la economía familiar, donde te gastas, yo qué sé, 1.000, 1.500, 2.000 euros, o si ya vas a hoteles de lujo, muchísimo más. Y por tanto, a veces la interacción humana del que te lo vende es importante, ¿no? Claro. Sí, ¿no? O especialización o grupos que necesitan unas características muy puntuales que no se pueden paquetizar, ¿no? Claro, claro. Lo fácil como el commodity, pues eso siempre se ha vendido muy fácil por Internet, ¿no? Pero hay cosas que son muy difíciles de vender por Internet. De agencias que había antaño, ha ido menguando, ¿no? Y es verdad que se va viendo que no hay sitio para todas. Eso es verdad, porque es verdad que la cuota, sí, hasta que llega a ese 50-50, no todos los países están ahí, va menguando hasta que se estabiliza. Entonces, lo hemos visto en los últimos años, han ido cerrando agencias, las de barrio que tú mencionabas, luego la otra, y al final van quedando, como tú dices, en puntos estratégicos. Vale, pero por ejemplo, y te pongo un ejemplo ahora volviendo a la digitalización, ¿no? ¿Qué hacemos con esos grandes profesionales del turismo, de los agentes de viajes, que de repente la agencia de viajes de un gran emisor decide cerrarla, ¿no? Oye, es una lástima porque son gente preparadísima, son gente que realmente saben de lo que hablan. Entonces, tú imagínate que a lo mejor estas grandes redes fueran capaces, porque muchas veces no lo son, no porque no puedan, sino porque a lo mejor no han querido, de tener una buena plataforma de distribución online, se han quedado un poco en su distribución de high street, de retail, pero tú imagínate, combinan esa distribución con una buena plataforma digital, ¿no? Tan buena como la de Expedia o como la de... Bueno, o al menos que tenga, no digo que tenga que ser la plataforma de Expedia, pero que tenga las mismas facilidades de cualquier otra, ¿no? Uh-huh. Y que tú en un momento dado, cuando estás navegando, ¿vale? En vez de hablar con un bot y estás a lo mejor viendo el producto de Punta Cana o de México o de un sitio en concreto, tengas la opción de un click to call, de llamar y que te aparezca, así como estamos hablando tú y yo ahora por Zoom o por Teams o lo que sea, te aparezca un agente de viajes que además, como digitalmente la plataforma ya interpreta que estás viendo Samaná o Punta Cana, uh-huh, automáticamente te enruta con un agente de viajes que puede estar en su casa. Uh-huh. Que puede estar en su casa, que además, imagínate, con lo que nos hemos acostumbrado ahora a trabajar desde casa, ¿vale? Pero que es un especialista en Samaná. Y se te pone en la pantalla como estamos hablando tú y yo. Y además puedes compartir pantalla y le puedes preguntar, oye, mira, es que estoy viendo este hotel, ¿qué te parece? Oye, es que voy con niños o quiero hacer excursión. Joder, y el tío te aconseja, te ayuda y te puede ayudar a cerrar la venta. Las tasas de conversión, cuando hay una interacción humana, se disparan comparada con la tasa de conversión de un cierre de una venta cuando es puramente online. Pero ahí combinar ese mundo físico.
Pero ahí entramos en otro concepto, que es el precio. O sea, ¿por qué nos vamos a las máquinas? Porque intentamos ajustar tanto el precio que o lo hacemos escalable y con máquinas, o en el momento que tú pones el costo de esta persona, así esté en su casa, hablándote de esa manera durante 25 minutos, se te dispara el costo. Pero Raúl, al final tampoco es del todo así, porque hoy en día tú buscas un paquete en Expedia para irte a Samaná 7 noches y compras el aéreo y el hotel, y luego te vas a buscarlo en una agencia de viajes de la calle y tienen más o menos el mismo precio, porque piensa un poco que los hoteles respetan ciertas paridades con los precios, luego los aviones tampoco es que te den. Entonces, o tocas un poco el margen de un lado o de otro, pero no hay grandes diferencias. Y muchas veces las agencias tienen mejores precios que los online, precisamente porque como es un canal largo, el gran tour operador, o en este caso el hotel o el avión, tiene una serie de escandallos de precios diferentes, ¿no? Por lo tanto, el precio yo creo que no sería tan... es más, si tú como gran red ya te estás ahorrando... No hablaba del precio final al cliente, sino hablaba del costo para la empresa, ¿no? Dices, al final... Bueno, pero ahí tienes una reducción enorme, porque si tú tienes una serie de tiendas que has tenido que cerrar porque el margen de contribución no era positivo, sino al revés, era negativo, y tenías una serie de empleados muy buenos, ya te estás quitando el costo fijo de la tienda, de la ubicación, de todo, y estás dejando a un tío que además el cierre de ventas que va a hacer ese ser humano combinado con tu plataforma es infinitamente más alto, por lo tanto está más que pagado. O sea, está más que pagado y además mantienes un puesto de trabajo de un gran profesional que trabaja desde su casa. Imagínate, pues puede hacer 2 turnos de 8 horas, cubres 16 horas, gente que se conecta por las mañanas. Y eso se llama skill-based routing, ¿no? Que es el enrutamiento de la llamada en función de tu skill, de tu expertise, ¿no? Entonces, claro, yo he tenido algunas experiencias con esto, por ejemplo, en Best Day, donde en nuestros call centers aplicamos el skill-based routing, entonces en función de cuando llamaba el cliente al call center, le llevábamos, pues, oye, quiero ir a Disney, a Orlando con la familia. Y entonces la llamada iba a un especialista en Orlando, que se sabía todo y más de Disney. El restaurante de la esquina que no conoce nadie. Todos los secretos que tiene Disney, el Mickey escondido y todo eso y entonces, claro, vimos que las tasas de conversión estaban en torno entre el 25 y el 32, 33% de cada llamada que entraba. Claro, porque tienes un tío que te lo está vendiendo y te fías. Claro. En cambio, si solamente tú ves las tasas de conversión de un online, de una página web normal, está entre el 1 y el 1,5% de todo el tráfico que recibe. O sea, que imagínate, ¿no? Entonces, para mí esto es un gran ejemplo de cómo puedes combinar el mundo físico con el mundo digital. Pero para esto hay que transformar la empresa. Y no solo comprando la mejor plataforma y vas a hablar con yo qué sé, con los Amadeus del mundo que tienen la mejor tecnología, o los Sabres, o los quien sea, sino hay un tema de personas. Y valga la redundancia con tu empresa. Pero hay un tema de personas muy importante, porque esto no funciona solamente conectando la maquinita y se enciende un Zoom y tal. Hay un tema mucho más profundo. Claro, yo he tenido la suerte de comprobar cómo siempre ha sido una persona pues muy identificada con los retos que le suponían a los líderes el cambio, porque al final los primeros stoppers en las empresas son los líderes, ¿no? O sea, gente que lo ha hecho bien y ha llegado a puestos de responsabilidad y de repente le dices, ahora cámbialo. Y dices, no, yo no puedo cambiarlo porque he llegado hasta aquí haciendo lo que hacía y lo que sé hacer. Por tanto, ahora, si me cambias mi forma de hacer, en cierto modo pierdo mi esencia y, por tanto, no estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Hay que seguir haciendo las cosas y ahí es donde hay muchos de los stoppers y muchos de los palos en las ruedas se producen internamente dentro, ¿no? ¿Cómo, insisto en la pregunta, ¿no? ¿Cómo conseguir que un líder sea capaz de darse cuenta de que estos cambios, fíjate, si hubiéramos hablado hace 20 años de que el 50%, retomando tu tasa, el 50% ya se va a hacer online, hace 20 años alguien diría, una agencia de viajes online, pero es imposible, pero si yo veo aquí a Paqui todos los días y le compro y me compra billetes desde hace 25 años para su marido, que yo sé que tiene azúcar y nada más que le puedo llegar a no sé dónde. Bueno, pues eso hace 20 años es lo que hoy todavía están sufriendo muchas personas a la hora de adaptarse a un mundo distinto, ¿no? ¿Cómo convencer a los líderes que tienen que dirigir de una manera distinta, comunicar de una manera distinta, tomar decisiones en incertidumbre, ser críticos con los procesos, cambiar, tener ese criterio intrapreneur, emprendedor, innovador? ¿Hay algún tipo de pastilla que le puedas dar? ¿Algún tipo de inyección de vacuna? ¿Estamos esperando algún tipo de vacuna contra eso?
Ojalá lo hubiera, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un poco como todo en la vida. Al final hay gente que es más es el early adapter, el late adapter, ¿no? Hay gente que se da cuenta de los cambios antes y suelen ser los visionarios, ¿no? Pues, el mundo está lleno de ellos, ¿no? O sea, desde un Steve Jobs a un Bill Gates, a un gente que muy a temprana en momentos se dio cuenta de que había ciertos cambios que venían y les ha ido muy bien. Otros nos damos cuenta mucho más tarde y luego están los que a lo mejor se resisten al cambio, porque yo creo que hoy en día darse cuenta se da cuenta todo el mundo, Raúl. Lo que pasa es que cambiar no es fácil, cambiar es salir de tu zona de confort, cambiar es empezar a pensar de forma diferente, fuera de la caja, bla, 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 bla. Es incómodo. Entonces, yo creo que duele. Un amigo mío duele. O sea, ¿para qué? Si más o menos, sí, me va bien, yo esto lo he hecho todo así toda la vida, ¿para qué voy a cambiar? ¿Qué narices, no? Entonces, creo que para ese tipo de ejecutivos o de líderes, bueno, no hay de otra que era awareness y ayudarles a ese cambio, ¿no? Yo siempre creo que los cambios tienen que empezar con el de más arriba, así como la cultura de una compañía, si no la empieza el líder de arriba, es imposible, ¿no? Cumple tú primero. Para mí es la primera premisa del liderazgo. Si tú estás exigiendo a todo el mundo que sean puntuales y a las 9 de la mañana y tú eres el primero, siendo el director general, que no aparece hasta las 10:15, como que pierdes cierta credibilidad. Y este ejemplo tan básico vale para todo. Si yo, director general, quien sea, quiere hacer un cambio y planteo que tenemos que movernos en otra dirección, pero no me lo acabo de creer, o fichamos a un Chief Digital Officer, ¿no? Y le decimos, mira, toma, digitaliza la empresa. Y luego el CEO como que se desentiende. Y dice, mira, y dentro de 6 meses le preguntas, oye, Manolo, ¿ya está la empresa digitalizada? Pues mira, sí, hemos comprado una plataforma, hemos comprado unos hierros, tal, pero es un tema cultural. Para mí, la base de la transformación digital empieza con la cultural. Y voy a decir una frase muy trillada, la de Culture Eats Strategy for Breakfast de Drucker, o sea, pero es que es tan básico como eso. O sea, si tú no quieres, o sea, si tú no te das cuenta de que todo empieza con las personas y si tú eres el líder de esa compañía, primero contigo mismo, ¿vale? Y tienes que pensar qué tipo de ejecutivo vas a necesitar, qué tipo de competencias vas a necesitar, qué tipo de forma de pensar, cómo vas a convencer al resto de la organización de que esto es algo bueno. Porque si a los líderes a veces nos cuesta cambiar, imagínate a las personas que están en segunda o tercera línea, que a veces tienen trabajos muy mecánicos, rutinarios, y se acostumbran a una serie de mecánicas, ¿no? Ahora diles que el ejemplo de antes, que ahora van a trabajar desde casa y van a estar enfocados en tal y van a estar... Y eso a lo mejor hace un año te dirían, estás loco. Es verdad que ahora con la pandemia y con toda esta experiencia que hemos tenido de home office, de trabajar en remoto, de la cantidad de reuniones que tenemos vía Zoom, nosotros vivamente hoy en día teniendo este podcast, porque si no, pues habríamos coincidido en Miami o en Ciudad de México, en cualquier lado, o en Cancún, y habríamos tenido esto live, ¿no? Entonces, creo que la situación también nos ha llevado a favorecer ciertos cambios y yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga y por favor que nadie me interprete mal, pero dentro de la calamidad que estamos viendo y la tragedia de la pandemia, también hay que intentar sacar alguna lectura, si no positiva, que no hay, menos negativa, y quizás esto nos está ayudando también a movernos en cierta dirección, que antes habría sido mucho más difícil, ¿no? Sin duda, sin duda. Esto, de aquí vamos a sacar lecciones aprendidas, vamos a sacar enseñanzas, oportunidades, llámalo como quieras. No podemos cambiar esto que nos ha venido, pero sí que podemos sacar provecho de ello, ¿no? En la medida que... O al menos intentarlo, ¿no? Claro, claro. Yo creo que tenemos tanto complejo para decir, oye, esto que nos ha sucedido que es tan malo, pues bueno, también tiene su parte buena, ¿no? Yo creo que eso duele, sobre todo cuando hay como una cosa, como en este asunto, donde hay vidas de por medio y son numerosísimas, ¿no? Entonces, claro, uno no se puede efectivamente alegrar de esto, pero sí que puede decir, oye, mira, ya que no puedo cambiarlo, ahora voy a sacar algo positivo y que oye, si ha producido una aceleración en estos procesos de transformación, bienvenidos sean. No estaba planificado, pero ahora vamos a ver cómo sacamos provecho los primeros, porque sin duda. Esto va a ser una carrera de ahora, en cuanto que las vacunas empiecen a funcionar, toda la industria que está como al ralentí van a poner los motores a rugir y va a ser a ver quién ha hecho los deberes mejor, quién tiene los equipos mejor preparados, quién se ha tomado la molestia de entrenar a sus equipos y tenerlos listos para la competición, porque la competición va a venir. Y hay mucha gente que, bueno, no, ¿sabes? Yo me acuerdo siempre del mundo del deporte.
que cuando tú estás bajo de actividad oficial es cuando aprovechas para entrenar, ¿no? Y es cuando estás poniéndote en marcha para cuando llega la competición, entonces salir el primero, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente todavía noqueada por el golpe que tiene que ponerse en marcha. Eso es un poco la esperanza del 21. Oye, yo no quiero robarte mucho más tiempo, Cristian, pero sí que quiero no dejarme algo, y es el cambio generacional. También hemos hablado mucho del cambio generacional, pero esta es una situación que están solventando con mucha solvencia, valga la redundancia, los millennials, pero los de verdad, no como tú y yo, que somos millennials en un cuerpo equivocado. Nosotros somos millennials solo de mente, ¿no? Seremos millennials toda la vida, con 80 años. Millennials toda la vida, pero esta pandemia la están sacando adelante gente con mucha capacidad, con mucha iniciativa, con que se ha echado a la espalda un problema y ha sido capaz de buscar soluciones imaginativas. Esa es la generación que nos sigue. Pero me gustaría que nos dejaras un mensaje para la generación centennial o incluso la generación touch, que todavía no están trabajando, pero la generación más joven, que esos ya sí que son totalmente digitales, ¿no? Sí. ¿Qué tienen que hacer para prepararse para triunfar en un mundo como el turístico, ¿no? Hay mucha gente, muchos oyentes jóvenes que están esperando que alguien de los de antes, ¿no? diga qué es lo que tienen que hacer, en qué prepararse, por qué tienen que preocuparse. Bueno, yo te diría, por un lado, qué tienen o qué deberían hacer ellos para formarse y para tener un futuro profesional en la industria, pero también qué tenemos que hacer nosotros para convencerles para que usen nuestros propios servicios. Porque, ojo, piensa que los centennials y los late millennials, que todavía son muy jovencitos, porque las generaciones son amplias, son nuestros clientes de mañana. O sea, de mañana, no de pasado mañana. O sea, entonces, al final del día, es una pregunta que va un poco en dos direcciones, te diría, porque ellos, y hay una cosa que a mí que me sorprende muchísimo de los centennials y de los late millennials, y es que hablamos de que son totalmente digitales. Sí, es verdad. Ellos la tele normal como la veíamos tú y yo, ni la ven. O sea, ni la ven. O sea, es algo, es una cosa... No, y los celulares en la voz no sirve para nada. Total. Con la data y todo. Entonces, están muy acostumbrados, son auténticos nativos digitales, pero sin embargo, es increíble ver en los centennials cómo valoran el trato o el servicio humano, que esto es una cosa que ha roto todos los esquemas, o sea, todos los esquemas, todos pensábamos, porque quizás nosotros, cuando vivimos la transformación digital, cuando llegan al principio del siglo, al final, como que el año 2000, ¿no? Todo va a ser digital, y a lo mejor nosotros veníamos con una mentalidad adaptada, pero ellos ya han nacido ahí, y sin embargo, gran parte de esta tendencia de que las agencias, volviendo al tema de las agencias, yo creo que no van a desaparecer nunca. Es porque hay una tendencia a que les gusta que les atiendan. Otra cosa es cómo. Porque ellos el WhatsApp es algo que lo llevan, yo creo, pegado a la mano, ¿no? O sea, o la forma rápida de comunicarse entre unos y otros, ¿no? Pero el que haya un ser humano aconsejando detrás es importante. Luego también hay una tendencia de que son gente muy comprometida con el medio ambiente, con obras sociales. O sea, eso de que solo son digitales y están viendo Instagram todo el día es mentira. Son gente súper comprometida, súper trabajadora. Piensa que muchos de ellos también, cuando eran niños pequeños, vivieron la crisis del 2008. Son gente que es consciente de que las cosas no siempre pueden ir bien, son previsores, son cautos. Entonces, yo creo que es gente que nunca va a haber una generación más preparada que esta. Yo lo que diría es que inviertan en su propia marca personal, en estudiar, en formarse y sobre todo en tratar bueno, pues de desarrollar liderazgo, de ser grandes líderes, porque las máquinas nunca van a sustituir ciertos atributos humanos y en el futuro pues el liderazgo, el ser un emprendedor con visión, el saber enganchar a la gente para un proyecto, el motivacional, la creatividad, toda esa parte son atributos que para el futuro van a ser muy importantes. Otros procesos los van a sustituir el RPA y las máquinas, pero creo que yo invertiría mucho en esa parte, ¿no? De tratar de convertirte en un líder. Y un líder no necesariamente es un jefe, un líder es alguien que influye positivamente en su entorno. No tienes por qué ser jefe de nadie para ser líder, ¿eh? Esto suele estar un tema malentendido, ¿no? Entonces yo, bueno, les diría eso y al revés diría que las empresas tenemos que adaptarnos muchísimo, escucharles muchísimo, son gente muy auténtica, valoran mucho lo real, el contenido es muy importante, no solo
la manera, sino la forma y bueno, pues ahí podríamos tener otro podcast de esto en otro momento, con mucho gusto. Sin duda. Ese es un mundo apasionante, porque además es verdad lo que tú has dicho, las generaciones no solamente son muy amplias, van entre 10 y 15 años, con lo cual hay muchas cosas que han pasado en 15 años, pero también yo creo que con toda esta Big Data lo que se está aprendiendo es que cuando a alguien se le llama millennial y se le pone una serie de atributos, luego si tú hurgas un poquito, antes no se tenía la capacidad, pero hoy tienes micro millennials, ¿no? En donde tienes gente, pues efectivamente, muy comprometida, gente que quiere ayudar a los demás, cuyos drivers no son exactamente los mismos que los que venían trabajando. Y nosotros les seguimos dirigiendo como nos dirigieron nosotros, ¿no? Y yo creo que ese es el drama, ¿no? O sea, yo discuto muchísimo con muchos líderes de empresa acerca de por ponerte una cosa de encima de la mesa, acerca del dinero, ¿no? La motivación del dinero. Y el dinero no es un motivador, en todo caso es un desmotivador cuando no tienes lo suficiente. Pero para esta generación además se agrava porque dicen, miren, no quiero más dinero, quiero días libres, no quiero más dinero, quiero autonomía, no quiero más dinero, quiero que usted me enseñe, quiero aprender pronto, rápido e irme. Y eso a los de antes nos poníamos muy nerviosos, ¿no? Pero ¿cómo te voy a enseñar todo lo que sé y que te vayas? Bueno, pues es preferible enseñarles y que corran el riesgo de marcharse a no enseñarles y que se te queden, ¿no? No, claro, totalmente. No, y sobre todo yo también lo que he observado es el propósito, ¿no? O sea, el trabajar en empresas con propósito. Claro. Esto a lo mejor a nosotros en su momento, pues no era una cosa que teníamos sino todo lo que nos habían inculcado era tienes que crecer y ganar más dinero y tener una buena posición. Mira mi Paquito, lo alto que ha llegado, ¿no? Y eran otros drivers. Yo creo que hoy en día también... se olvidaba el para qué, ¿no? Se olvidaba el para qué. Sí, yo creo que se olvidaba el para qué. Hay una frase buenísima que me gusta mucho que dice, si quieres que alguien te ayude a construir un barco, solamente llévale a alta mar. No le cuentes el rollo, no le des el manual. Llévale a alta mar y que vea por qué tienen que estar las tablas juntas, vea por qué hay que apretar bien los tornillos y que lo experimente. Hombre, ya sabes, learning by doing, ¿no? O sea, aprendiendo haciendo, ¿no? Esto es muy importante. Pero bueno, pues sí, así es. Qué bueno. Christian Kremers, CEO de Voyage Discover, está rodeado de gente joven, trabajando ahora para gente joven, con muchos retos en la cabeza. Te deseo mucho éxito en todo lo que emprendas en adelante y en todos los proyectos que tengas. Y te agradezco mucho este rato que hemos compartido para nuestros oyentes, ya en más de 40 países, con 12 plataformas. Esta semana pasada entramos en iHeartRadio, que en Estados Unidos es el gigante de la distribución no solamente de podcast y de radio, sino de otros contenidos. Y la verdad es que, bueno, esto que empezó siendo charla entre amigos, me da el gusto de que es charla entre amigos, pero escuchado por un montón de gente. Así que te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado, Christian. Al revés, Raúl, un verdadero placer y felicidades por esta labor que estáis haciendo desde de personas de divulgación de liderazgo, transformación, cultura, empresa. Creo que es una labor absolutamente imprescindible y vital. Y nada, desde lo que me toca, muchas gracias a ti también por el tiempo y el cariño. Así que nada, hasta pronto. Te agradezco mucho, un abrazo muy fuerte. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.